Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Miren, ¿por qué el típico dominicano, el de a pie, el que se sube en un motoconcho, transita en una guagua, usa el metro, la mayoría, tiene un nivel de resistencia con el típico político dominicano? Pero no obstante eso, militantemente vota en las elecciones. ¿Cree la gente en los políticos? No. Las encuestas rigurosas revelan que hay un cuestionamiento a la conducta de los políticos desde la ciudadanía. Ahora bien, ¿por qué la gente participa y los partidos políticos malcreemos que ese depósito electoral cada 4 años nos asigna un pasaporte para, en nombre de esa mayoría expresada electoralmente, hacer lo que nos viene en gana? Solo voy a plantear en 2 direcciones. La primera, como en la República Dominicana la práctica política es un mecanismo de movilidad social, la gente, aunque descrea de los partidos políticos, va y vota. ¿Por qué? Porque si llega A, me nombra. Si llega B, puedo hacer un negocio con el gobierno. Si C es diputado, senador o alcalde en una demarcación, sobre todo en las alcaldías, tengo mayores posibilidades de desarrollarme. Ahora bien, ¿cuál ha sido el gran problema de la partidocracia? Que si bien es cierto hay una impugnación al liderazgo histórico primero y a la operatividad de los partidos políticos, en la República Dominicana se ha tenido la habilidad de reinventarse desde la partidocracia frente a la inviabilidad inmediata de ¿quién? De un vengador social. En este país, desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, quienes han ocupado la presidencia de la República son políticos tradicionales de organizaciones clásicas vinculados al sistema de partidos. En el país han existido 2 intentos de decapitar la partidocracia. La gente se le olvidó. 3 intentos. El padre Toño, a principios de los 90, cuando el fenómeno de Jean-Bertrand Aristide fue exitoso en Haití, entendió que era viable, posible, construir una alternativa. Al final de la jornada terminó en los brazos de un partido tradicional. Ese fue un primer experimento. Hay un segundo experimento que la gente olvida. Hablo del típico outsider, porque de verdad que gente como Roberto Saladín, César Estrella Sadalá participaron. Pero ellos tenían una vinculación inicial con la función pública, no eran el típico outsider. Otro intento fue con Pedro de Jesús Candelier, que la gente entendió que porque había actuado con dureza en su gestión de Policía Nacional, él tenía potencialidad. Pero terminó en los brazos de la partidocracia tradicional. Pero hay un intento que la gente olvida. Y es que cuando se dividió el famoso, en ese momento era famoso y fuerte, PRD, en BIS y en PRI, Moderno, que era un grupo de académicos, intelectuales, gente que muchos de ellos siguió en la práctica política. Moderno esencialmente eran Jesús Fer Iglesias, José Israel Cuello, Andy Dawager. Jesús dio el salto al PRD y hoy es funcionario. Aspiró a senador en su demarcación. Pero José Israel, un hombre brillante, lúcido, debe ser el dominicano que mejor maneja los hilos de la intrahistoria política del último siglo. José, que venía de una militancia PCDiana, se hizo independiente y desde Triálogo, Aníbal de Castro, él y Andy desarrollaron una especie de conciencia crítica sobre los problemas nacionales. Pero ese nivel de popularidad no se hizo transferible a las potencialidades normales de un aspirante político, por eso colapsó. Sin embargo, yo debo decir que aunque esos fracasos están ahí frescos en la memoria de algunos, en el sistema de partido se ha tenido la habilidad de que la potencialidad electoral, cuando ha colapsado en un partido clásico, exponentes de esos partidos cambiaron de uniforme y se fueron a fundar otro equipo de pelota. Me explico. Luis Abinader
venía de una tradición partidaria. Primero de su papá. Mucha de la gente que hace vida política aquí se le escapan algunos acontecimientos. Alianza Social Dominicana originalmente no era un partido del doctor José Rafael Abinader. Eso lo fundó Juan Isidro Jiménez Grullón en este país. Una de las cabezas más lúcidas. Y el papá de Luis fue hasta candidato vicepresidencial de el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Bueno, pero bien. Cuando eso pasa, bueno, Luis siempre fue del PRD viejo y su papá. Su papá fue contralor primero, ministro de Finanzas, hoy Hacienda, senador por Santiago, y Luis se desarrolló en ese hogar. ¿Pero qué hizo el PRM? El PRM es el PRD con otro nombre, ¿eh? Eso es lo que es el PRM. Habrá intentos de cambiar, pero no. La esencia, la raíz. Yo siempre digo que a pesar de tener 7 años de partido, yo le pongo a cualquier PRMista hoy el himno del PRD y se lo sabe. El del PRM no necesariamente se lo sabe. Yo lo veo en los actos. Ahora, tú le pones el himno del viejo partido, se lo saben de memoria, para que ustedes tengan una idea. Ahora, ¿qué hicimos? Nos fuimos de esa casa y nos pusimos un uniforme nuevo. ¿Qué hizo Leonel? Lo mismo. Se fue de allí y se puso un uniforme nuevo. Es decir, las perspectivas electorales en la República Dominicana inmediata no se avizora un outsider. Pero ojo, he visto encuestas, los indecisos siguen aumentando. Los indecisos constituyen un partido y una encuesta, y evidentemente el factor indeciso está aumentando. ¿Qué significa eso? Que el discurso de los partidos políticos no está llegando a la gente. Pero a esa gente que no le llega el discurso, te hace manifestaciones, marcha, vota y participa en el proceso. Amigos y amigas del sistema de partido, no nos confiemos. La manifestación más clara de lo que estás diciendo lo vimos en el proceso pasado. Una persona sin partido, sin tener una estructura de pensamiento político, simplemente apoyado en la tradición de su familia, que su abuelo duró 31 años gobernando, se presentó en el escenario político. Hay que decir que Ramfis Trujillo, sin tener una estructura a nivel nacional, comenzó marcando un 8%. Yo que lo que trabajo es con encuestas, me sorprendí porque todos los candidatos del PLD en ese momento, los precandidatos, ninguno llegaban a un 1%, teniendo una estructura, una maquinaria en ese momento como el PLD. Sin embargo, alguien que no tenía estructura se presenta al país de repente y marca un 8%. 8% es mucho. Y si uno extrapola eso al voto de los dominicanos en el exterior, si Ramfis hubiese podido participar en el proceso electoral pasado, saca mucho voto. No saca mucho voto, barre. Es tanto así que la fuente fundamental del financiamiento de su proyecto eran los dominicanos en el exterior. Cuando en ocasiones yo hacía comentarios sobre... Dio un palo, sí, allá. Sí, no. Se sanó. Dio un palo por los 411. El caso es que Ramfis le envió un mensaje a la clase política. Yo me asusté cuando vi ese 8% y creciendo, porque significaba claramente que la gente había llegado a un punto tal de hastío de la clase política que iba a agarrar lo que viniese. Los países latinoamericanos se parecen. Arriba lo de abajo y que baje el que está arriba. Así mismo. Mira, Latinoamérica tiene muchas similitudes en sus actuaciones y muchas veces hemos conversado del fenómeno de Venezuela. Los adecos y copellanos parieron a Hugo Chávez. Claro. Parieron a Hugo Chávez por la que la clase política llegó a un punto tal de descrédito en Venezuela que la gente dijo, un guardia puede resolver esta vaina. Pero hermano, para adicionar sus alegatos, Carlos Andrés salió desacreditado y volvió. Caldera, que no salió desacreditado, era un señor mayor. Tenía 77 años cuando volvió. Y no volvió por su partido, Adecos. Conformó una estructura de partidos ripios, como le llaman los venezolanos, una convergencia, y ganó las elecciones. Entonces,
Ese ejemplo de Venezuela nos ayuda a entender que cuando la clase política no llega a satisfacer las necesidades de sus votantes, se produce eso que estamos viendo. ¿Qué fue lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori? La gente se hartó de que la clase política no se pusiera de acuerdo y vamos a votar por Fujimori a ver qué es lo que viene. No, pero ¿a quién le ganó? A Vargas Llosa. A Vargas Llosa. O sea, una personalidad intelectual, pero una personalidad, y lo barrió. Y lo barrió en el entendido de que la gente estaba cansada y dijo, vamos a ver qué sale aquí. El caso más reciente, el presidente de Chile, Boric. Boric es la manifestación, y Petro en Colombia, si gana, es la manifestación del hartazgo de la sociedad, de los políticos que le venden sueños, le meten cuentos y hacen tratativas, y tú ves que aquel es amigo de este. Y se entienden por detrás. Se entiende por detrás. Señores, al día de hoy, eso no lo dice Guido, eso lo dice Omniel. ¿Por qué razón? Y yo me lo pregunto con mucha frecuencia. ¿Por qué razón el Ministerio Público Independiente, de quien no tengo duda de su cabeza, más no de su cuerpo? Yo digo, ¿por qué razón, si habían tantas pruebas de los funcionarios del gobierno pasado, por qué al día de hoy no han sido sometidos? Y muchas veces hemos debatido el tema. No es que yo tenga prisa, y quizás sí. Lo que estamos diciendo, amigos míos, es que hay tantas tratativas entre la clase política, empresarial, colindancias, comunicacional, que al final no sucede nada. Míralo de la siguiente forma. Los que respondían al pasado le están respondiendo al presente. Y eso va en todos los niveles. Desde la clase política, los comunicadores, los abogados, todos están relacionados. Entonces yo digo que la clase política tiene que verse claramente en el espejo de Venezuela. La gente está cansada aquí. Y yo decía en el proceso pasado electoral, amigos que nos ven y nos escuchan, que lo más peligroso del triunfo de Luis Abinader era que si Luis no llegaba a satisfacer las necesidades que le había prometido a la sociedad, estábamos abriéndole la puerta a los demonios, a cualquiera. A un vengador social. Ramfi ya demostró en el proceso pasado que marcó 8, 9, sin partido. Imagínense que ahora venga alguien, un gracioso, y le dé un partido. Y este discurso de mano dura, sin dictadura. En términos prácticos, él tiene un impedimento legal. Bueno, ojalá y sea. Pero porque tú sabes que por su condición de haber nacido en Estados Unidos, le genera una limitación en la participación electoral. Hay una sentencia en contra de él. Ojalá y sea así. Lo que pasa es que aquí la sentencia, tú sabes qué hacen. Sí. Aquí la justicia la tuercen. Sí, pero el caso de Ramfi es uno. Puede ser Juan Pérez. Puede ser Juan Pérez, sino que miren el caso de Andy. A Andy le dieron una sentencia y vino otro juez, otros jueces, y torcieron la sentencia. Está pendiente la Suprema. Entonces, pero mira, lo que plantea Omniel, un día vamos a hacer un ejercicio de vasos comunicantes para que ustedes vean que cuando la política no establece mecanismos de diferenciación, todos nos parecemos. Y porque todos nos parecemos, hay una propensión a que se actúe igual. Y eso no está bien. Pero además, el 90% de la gente, y evoco a Martí, Bosch sí lo repetía mucho, que en política había cosas que no se veían, que eran más importantes de las que se veían. Y aquí, el trabajo de gente como uno, modestia aparte, es evidenciar en la sociedad las cosas que no se ven, para que la gente entienda algunos comportamientos. Vamos a una pausa, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.